El capítulo comienza con un fragmento del pasado, continuando directamente con lo que habíamos visto en el capítulo 3 de esta temporada, cuando conocimos cómo sucedió todo desde la perspectiva de los guerreros en su ataque a las murallas. Ahí Bertolt sigue con el tema del señor granjero que habían conocido ahí, ya estando infiltrados. Este les había contado su mala experiencia, en la que había dejado a 3 niños atrás luego de huir cuando los titanes llegaron a su pequeño poblado, para después él suicidarse colgándose de un árbol. Bertolt se pregunta por qué lo hizo, por qué se colgó luego de contarles esa historia a ellos, a lo que él mismo se responde diciendo que lo que quería aquel granjero era que alguien lo juzgara. ¿Y por qué viene esta escena de repente? Creo que es en relación al estado mental actual que este Reiner tiene. Un estado mental de culpa, muy similar con la que el granjero tuvo en esa ocasión. Recordemos que Reiner iba a dispararse, pero al final se detuvo cuando supo que Falco seguía ahí. En este capítulo, en su encuentro con Eren, él necesitaba ser juzgado para sentir esa culpa y ahora sí tener motivos para acabar con su vida, como aquel granjero. Por eso el comentario de Bertolt termina justamente en la escena del sótano, donde Eren y Reiner se reencuentran. El evento en Liberio está por comenzar, y en los camerinos está un Willy Taibar muy nervioso, recibiendo una visita inesperada. Ella es Kiyomi, de la familia Azumabito, proveniente del país de Hizuru. Ella llegó para verle la cara a Willy, diciéndole que es muy valiente. Luego de esto, ella se retiraría de la ciudad de Liberio inmediatamente. En otras palabras, ella ya sabía qué iba a ocurrir tras el evento, y lo que hizo fue básicamente irse a despedir en vida de Willy Taibar. Pero ¿cómo supo que algo iba a pasar? ¿O fue puramente coincidencia? Previa al evento, en los asientos del público también vemos la breve aparición de la señora Braun, madre de Reiner, y al señor Leonhardt, padre de Annie, platicando sobre sus hijos. Obviamente, el padre de Annie sabe que su hija está viva y lo presiente muy bien. Pues sí, Annie sigue cristalizada en Paradis luego de tanto tiempo. ¿Será que en esta última temporada podrá regresar Annie Leonhardt? Todos los oficiales del ejército de Marley, embajadores, políticos, familias importantes de otros países y periodistas de todo el mundo están reunidas para presenciar el evento de Willy Taibar en Liberio. Liberio esta noche tendrá la atención mundial. Cuando los instrumentos sonaron para indicar que el evento daba inicio, también era la indicación para que la Legión de Reconocimiento empezara su misión final en Marley. Un peculiar soldado se llevó a los guerreros porque los llamaba el comandante Magat, pero lo que en realidad hizo este soldado fue separar a los guerreros, quienes son las amenazas más grandes para la Legión y Eren por sus poderes titán. Por eso se llevaría a Porco, Pieck y Zeke. Pero a Zeke lo mandó a otro sitio. Este solo se llevaría al final a Porco y a Pieck a una trampa. ¿A dónde rayos fue Zeke? Pieck ya empezaba a sospechar de ese soldado, diciendo que lo había visto antes, y parece que sí lo conocía bien, pues le dice que le gustaba su barba que antes este tenía. Ahí se encontraría con la división Panzer, una división de soldados que suelen acompañar en la batalla al titán carguero. Ellos son los que se encargan de usar la poderosa metralleta que este carga en su lomo. Ese encuentro realmente le vino bien a Pieck, ya que ella sospechaba algo malo, pues cuando va a abrazar a uno de ellos no es porque sea cariñosa o algo así, pues nunca lo hace. Más bien aprovechó ese momento de un supuesto abrazo para decir algo o advertirle algo a sus compañeros de batalla. Seguido de esto, Porco y Pieck cayeron en una trampa antiguerreros, una trampa primitiva pero que funciona bastante bien. Es un agujero muy estrecho en el que un usuario de poder titán no podría transformarse, o si lo hace, corre el riesgo de morir aplastado entre escombros. Así que la Legión ya se deshizo de principio del titán carguero y el titán mandíbula. Pero, ¿quién es ese soldado? ¿Es Armin? Lo cierto es que sí tiene un gran parecido a Armin, incluso el cabello es similar. Es muy válido que pienses que es él, pero algo no cuadra. Su estatura era muy grande, a no ser que Armin utilizara zancos para tener mayor estatura, pero eso ya es algo surrealista para Shingeki no Kyojin. Si lo comparo con la imagen de Armin que ya salió en el tráiler promocional de esta temporada, me puedo dar cuenta que la nariz y los ojos son la gran diferencia, así que no,
No es Armin, es otra persona. ¿Es un soldado nuevo de la Legión de Reconocimiento? Puede ser que la Legión no esté trabajando sola en esta operación. Quizá tengan otros aliados actualmente en Marley. Willy Tybar empezaría su presentación teatral contando la supuesta verdadera historia que el mundo creía sobre Paradis. Hace 100 años, el Imperio de Eldia gobernó el mundo entero con el poder de los titanes. Desde la aparición de Ymir, la primera titán, hasta la época actual, los titanes han arrebatado tantas vidas como para extinguir la humanidad 3 veces. Los titanes aniquilaron incontables culturas y etnias. Cuando Eldia se quedó sin ningún enemigo, fueron víctimas de lo que ellos mismos habían provocado, pues ahora los mismos eldianos se enfrentarían entre sí, con sed de más sangre y más poder. Eso fue el inicio de lo que se conoce como la Guerra de los Titanes. 8 familias con el poder de los titanes derramaron su sangre en esta batalla, pero un marleyense puso fin a esto, el héroe Heros. Él manipuló información hábilmente para que el imperio de Eldia se destruyera a sí mismo, colaborando con la familia Tybar, una de las 8 familias eldianas que tenía el poder de los titanes. Juntos lograron vencer al rey Fritz y hacerse de la mayoría de los poderes titanes a su favor, haciendo que el rey Fritz se retirara a una isla distante. Pero ese rey se llevó con él un enorme poder. En esa isla aún esperan miles de titanes, capaces de aplastar el mundo. Ni siquiera la tecnología y el armamento actual de los ejércitos del mundo podrían contra algo así. El hecho de que el mundo siga vivo es pura casualidad. Marley decidió eliminar esa amenaza recientemente, enviando a 4 guerreros a la isla Paradis, pero los vencieron. Solo uno de ellos pudo regresar. Esa es la historia que conoce el mundo, pero la verdad es distinta. Hace 100 años no fueron ni Heros ni los Tybar quienes acabaron con la Guerra de los Titanes. Quien puso fin a la guerra y salvó al mundo fue Karl Fritz, el mismo rey de Eldia. Se lamentaba de la cruel historia de Eldia y estaba harto del conflicto entre su propia gente. Pero sobre todo le apenaba la opresión ejercida a Marley, pues eran los que peor la pasaron en la era de Eldia. Cuando el rey Karl Fritz heredó al titán fundador, este conspiró con los Tybar para nombrar a un falso héroe marleyense, alguien en quien la humanidad pudiera creer. Él era Heros, pues el mundo necesitaba de héroes aunque fueran falsos. El rey Karl Fritz se llevó a tantos eldianos como pudo a la isla Paradis, y ahí creó 3 murallas para encerrarse del resto de la humanidad, hecha de puros titanes, con el poder del titán fundador. También borró las memorias de todos los eldianos para hacerles creer que eran los únicos seres humanos vivos en el planeta, encerrados en las murallas, y que los titanes afuera de las murallas eran quienes habían acabado con la humanidad entera. El rey Karl Fritz, al hacer todo esto, dijo al resto del mundo que si amenazaban su paz, él se vengaría con millares de titanes, pero esa nunca fue su intención. El rey Fritz traspasó sus ideales a sus herederos e ideó su pacto de renuncia a la guerra, logrando transferir sus ideales a otras generaciones, como lo que sucedió con la familia real Reis, como el padre de Rod y Uri, el mismo Uri y Frieda Reis. Por eso nunca hubo ningún ataque proveniente de las murallas, cuando la familia real tenía el poder del titán fundador. Es decir, quien protegía al mundo entero era en realidad el mismo rey de Eldia. Este era Karl Fritz y su deseo de paz. Si Marley llegaba a fortalecerse un día e intentaba robar al titán fundador y mataba a la familia real y a todos dentro de las murallas, él lo aceptaría. Los pecados cometidos por los eldianos fueron muchos y no se podían expiar. Por eso hasta el momento en que Marley decida cobrar su venganza, quería crear un falso paraíso temporal. Este es el claro ejemplo de la imagen donde vemos a Uri Reis junto a Kenny Ackerman, ya que Uri fue un esclavo de este ideal de Karl Fritz. El día que los guerreros atacaron la muralla María, la familia real Reis estaba en la cripta debajo de su iglesia, esperando a morir. Entonces, si la isla Paradis nunca fue una amenaza para el mundo, ¿a qué tanto le temen? El rey Karl Fritz usó el poder del titán fundador para construir las 3 murallas, María, Rosa y Sina. Están hechas de millares de titanes colosales. En los últimos años hubo una revuelta dentro de la isla Paradis, pues había quienes no estaban de acuerdo con el pacto de renuncia a la guerra del rey Fritz, y cierto individuo robó el poder del titán fundador.
El mundo vuelve a estar en peligro por esto. Aquel que se opone a la paz, su nombre es Eren Yeager. La amenaza de la isla Paradis y a lo que tanto teme la humanidad es el retumbar del ataque de los miles de titanes colosales que están en las murallas. Los de la sangre real deben acatar la renuncia a la guerra impuesta por Karl Fritz, por lo que no pueden usar al titán fundador, pero el titán fundador ahora no está en manos de ellos. Ahora lo tiene Eren Yeager, quien podría activar ese retumbar. Y si lo activa, la humanidad no podría hacer nada, la humanidad podría ser aplastada, y no podrán huir de las pisadas del fin del mundo, que los titanes colosales dejarán en su camino. Puede aplastar ciudades y culturas enteras, dejando el mundo literalmente plano a su paso. El motivo para revelar por primera vez la verdadera historia al mundo fue por unir a la humanidad en contra de un enemigo en común, declarándole así la guerra a Eren Yeager y a las fuerzas armadas de la isla Paradis. Willy Tybur logró su objetivo. Eren ahora es el villano de la humanidad, el supuesto malo de la historia. Eren por su parte quiere su venganza y matar a todos, pero no es tanto así. Eren no quiere solo una venganza en contra de los que les arrebataron su libertad, va más allá de una simple venganza y querer matar a todos. Esto es Shingeki no Kyojin, una obra compleja que está pensada de principio a fin desde el inicio. Cuando Eren tocó a Historia en aquella ocasión, todo en él cambió. Bastaron esos pequeños segundos para que Eren activara algo dentro de él, donde su mentalidad y personalidades cambiaron radicalmente. Él ya había visto las memorias pasadas de los portadores del titán de ataque, pero en ese momento activó el poder del titán fundador unos segundos. Quizá pudo ver la historia entera del titán fundador, o algo así, pues desde ese entonces tiene una personalidad depresiva, desganada, desilusionada sobre todo. Él ya sabe todo lo que hizo Kruger, sabe todo lo que hizo su padre Grisha. Incluso apostaría a que este Eren sabe cómo va a morir y quién podría ser el futuro portador del titán de ataque. Su actitud actual creo que es por eso, pues ya nada puede sorprenderlo. Sabe todo lo que va a pasar a partir de ahora, solo está avanzando como él lo dice, buscando su propia manera en la que busca una paz en el mundo. Sin embargo, para lograr eso tendrá que sacrificar su humanidad. Él sabe que lo que está por hacer es cruel, morirán miles de personas inocentes, y le duele de verdad. No es el típico psicópata que asesina por gusto, se le nota en su cara que está sufriendo realmente por dentro, por todo lo que va a hacer, y ese peso emocional que conlleva todo esto. Hay un momento muy interesante donde Reiner le recuerda a Eren cuando le dijo que se encargaría de que murieran todos sufriendo de la peor manera. Ese comentario de Eren es justamente de esta imagen que están observando. Fue parte de la segunda temporada, cuando Eren recién había sido capturado por los traidores Reiner y Bertolt, quienes recientemente habían revelado sus verdaderas identidades. En aquel entonces podemos ver cómo un joven e inmaduro Eren se dejaba llevar fácilmente por sus emociones, pero en la actualidad, este se arrepiente de esos comentarios, incluso hasta se siente apenado por lo inmaduro que era, pues reacciona de esta manera al recordar eso. En este gesto de rascándose la cara, como diciendo que lo olvide, pues ya no piensa así. Él creía que todos al otro lado del mar eran sus enemigos, pero cruzó el océano, comió con el enemigo, durmió bajo su techo, encontró a gente odiosa pero también a gente buena. Comprendió que tanto en la isla Paradis como en el resto del mundo, las personas son iguales y no hay por qué odiarlas. Por eso le duele lo que va a hacer, pero si quiere que haya paz, tiene que sacrificar su humanidad por todos, y si no lo hace él, nadie más lo hará. Al final del episodio, Eren levanta a Reiner dándole la mano, y se transformaría en titán, dejando a su suerte a Reiner y Falco. Aunque si no te diste cuenta, lo que hizo Eren fue ayudarlos a propósito, pues si Reiner seguía en el suelo, no iba a tener la misma velocidad de reacción al proteger a Falco que estando de pie. Destruiría todo el edificio, y ya con eso muchas vidas inocentes perdieron la vida que estaban viendo el evento desde las ventanas. Pero esto era tan solo el inicio. Willy Tybur fue asesinado ante los ojos del mundo entero por el titán que amenaza la paz mundial, el enemigo en común del mundo, Eren.